Ejecutivo presenta. Mundo Ejecutivo presenta Trinchera Empresarial TV, en guerra por nuestros empleos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Soy Agustín Barrios Gómez. Estamos en otra edición. Esta la 18ª edición de Trinchera Empresarial. Nos acaba de avisar nuestro equipo de producción. Estamos felices de estar aquí con ustedes el día de hoy. Vamos a tratar el tema de la educación. Ustedes saben que es un lugar común de la comentocracia decir que el problema de México es la educación y es natural. Evidentemente, si los mexicanos tuviéramos más herramientas educativas, seríamos infinitamente más capaces de salir adelante, tanto económica como socialmente. En la 62ª legislatura, en donde tuve oportunidad de representar a Miguel Hidalgo, en ese momento Distrito Federal, aquí en la Ciudad de México, tratamos de mejorar las bases de la educación, principalmente retirándole las garras de las mafias ideológicamente radicalizadas de los sindicatos del gremio. Y obviamente, pues esto no cuadró con los planes del nuevo partido oficial y su visión corporativista, clientelar de las políticas públicas, y pues se echó para atrás todo ese esfuerzo, ¿no? Y con la reforma educativa lo que tratamos de hacer era empoderar a la ciudadanía, exigiéndole al magisterio una rendición de cuentas. Entró el nuevo régimen, salieron los avances y sin siquiera una buena manifestación por parte de los padres de familia cuyos hijos estaban siendo sacrificados, como ha sucedido a lo largo de la historia mexicana, ante el altar de la ideología, los intereses políticos del nuevo inquilino de Palacio Nacional. Fue de las grandes decepciones de mi vida, pero por lo menos de mi vida pública, y yo creo que es porque el mexicano desprecia la educación porque no deja de percibirse como víctima. Entonces, como víctima, pues evidentemente no es agente y evidentemente un ejercicio sobre el futuro, como lo es la educación, pasa a segundo término. Y por eso aguanta que el actual jefe del Ejecutivo le diga mascota, le diga animalito, como ha sucedido en varias ocasiones durante las mañaneras. Yo lo percibo como parte de lo mismo. Sin embargo, mis colegas lo ven diferente y tienen muchísima información que compartir con todos nosotros el día de hoy, por lo que le doy la bienvenida a Verónica Vaz, a Gerardo Gutiérrez Candiani, a Dieter Holtz y a Larry Rubin. Quisiera empezar contigo, Gerardo. Yo sé que tienes un compendio enorme de datos acerca, pues, de cómo nos va en el tema de PISA educativo, toda esta evaluación internacional y demás. Adelante, por favor. Gracias. Yo empezaría un poquito haciendo un análisis de qué ha sucedido. El efecto de la pandemia, como sabes, va a ampliar la pobreza y las desigualdades en varias vías, y una de las principales es la educación. Yo creo que hay que reconocer que hay una crisis global sobre la educación y México, obviamente, pues por supuesto no es ajeno a ella. Al revés, es de los países que más impacto tiene. Y bueno, yo creo que para muestra un botón, dicen, el inicio del ciclo escolar se da en medio de una extendida incertidumbre y confusión entre los estudiantes, entre los padres de familia, inclusive entre los maestros, sobre todo en el ámbito de la escuela pública, ¿no? Yo creo que todos nos dimos cuenta. El diagnóstico, creo, es que hubo mucha improvisación. No generamos, de por sí teníamos muy poca infraestructura y no nos preparamos para lo que ya sabía que iba a venir. Entonces, no aumentamos esta infraestructura que era fundamental. No hubo un apoyo adicional y capacitación a los maestros para poder coadyuvar este esquema a distancia que era eminente, que lo teníamos que hacer. Y bueno, cuestiones básicas como tiempo aire de internet y telefonía no se amplió para los docentes y alumnos para poderse comunicar, inclusive para tener acceso a material adicional que pudiera apuntalar la educación. El formato, sabemos que se eligió, fue el formato de televisión abierta, que bueno, pues al final fue el mejor dado las circunstancias que se tiene, pero pues al final el resultado, y esto creo que va a ser una desgracia, va a ser una ampliación de la brecha de aprendizaje o una deserción escolar como se está dando, y esto sí es algo que nos obliga a movilizarnos como sociedad, porque tenemos que apoyar de manera solidaria y subsidiaria a todas estas nuevas generaciones, porque al final está el futuro de México ahí.
Nuestro modelo educativo, lo que tú decías, a fin de cuentas, debe de adaptarse a los nuevos retos que tenemos como país en el mundo en general para nuestros niños y nuestros jóvenes, y deberíamos de haber estado apostándole a estas nuevas tecnologías de la comunicación, que se supone que hoy más bien son oportunidades inmejorables, pero lo que nos topamos, lo que tú bien dices, pues un gobierno que no le apuesta a la tecnología, no le apuesta a la innovación ni al desarrollo tecnológico, y hoy ya de por sí el rezago que teníamos, pues hoy nos agarra de manera dramática, y se va a reflejar esa falta de tecnología y de inversión en nuestros niños y jóvenes. Y terminaría diciendo, y luego en las segundas, terceras rondas que me toque, vamos a dar datos duros sobre esta crisis global. Hay una organización que todos conocemos que se llama Save the Children, que habla de una tormenta perfecta a nivel global, donde va a haber un aumento de la pobreza infantil y va a haber retrocesos sin precedentes en la educación global. ¿De qué estamos hablando? Que millones de niños y de jóvenes, obviamente los más pobres, corren el riesgo de perder las oportunidades de aprendizaje que pueden cambiar sus vidas y el futuro. Y como sabes, la educación está estrechamente ligada al futuro de las personas. Entonces, hoy está en riesgo de socavar este futuro que tengan los niños, y el impacto que va a tener en países como México, pues va a ser brutal. Y nada más te doy un dato. Han dejado, por la pandemia, han dejado de la escuela a más de 1,000 millones de jóvenes y niños a nivel global. Y más de la mitad sin educación alguna, no va a poder tener educación alguna, son 500 millones de niños. Y por el incremento de la pobreza infantil, entre 10 y 15 millones no volverán a clases, pues van a tener que trabajar. Entonces, se estima que la crisis que ha significado pues esta suspensión de la enseñanza se puede perder, y con esto terminaría 1 año y medio de aprendizaje a nivel global. Entonces, es dramático lo que está sucediendo en el mundo y lo que nos está sucediendo a países como nosotros, que no le hemos apostado a la educación y a un sistema que realmente genere calidad en la educación, y hoy pues no tenemos los instrumentos para ello. Verónica, quienes fueron de los grandes participantes en el tema educativo fue precisamente la sociedad civil, y tu trinchera ha sido principalmente esa. Una cosa es la coyuntura a la que hace referencia Gerardo, con esta catástrofe a nivel mundial, en donde México, al no verse con las herramientas o al no haberse preparado, pues entra hasta peor de lo que debió de haber sucedido. Y otra cosa es la bronca subyacente de la situación de la educación en México, que nos arroja a este número, ¿no? De los 34 países de la OCDE, México es evaluado por esta evaluación PISA en el número 34 consistentemente. Entonces, platícanos de esas dos situaciones, por favor. Pues sí, me parece que la situación en México de la educación era muy grave y ahora es mucho más grave, ¿no? Yo te diría que podemos hablar de 3 poblaciones. Podemos hablar de quienes están en un sistema que funciona. Muchas veces estas son escuelas privadas. Tenemos las personas que asisten a la escuela, pero que en realidad no están aprendiendo. Y tenemos las personas que no están, tenemos los niños que no están en el sistema, ¿no? O que están, pero que eventualmente salen prematuramente ¿no? Entonces, podemos hablar de esas 3 poblaciones. Ahora, en esta coyuntura en particular, la inequidad se agrava terriblemente. Miren, existen muchos estudios que demuestran que simplemente en el verano, los niños que siguen aprendiendo o que están en algún tipo de programa de curso de verano, cuando regresan a clases, están en un nivel muy superior a los niños que no hicieron nada en el verano, ¿no? Entonces, si podemos ver eso y ahora extrapolar eso a lo que está sucediendo a partir de esta crisis, pues podemos hablar de que es una catástrofe generacional. Y es una catástrofe en el sentido de cómo se van a abrir las inequidades. Muchas personas
yo creo que los mexicanos sí valoran la educación, pero desde distintas perspectivas. Y muchos mamás y papás lo que realmente valoran de la educación es que dejas a tu hijo en un lugar a las 8 de la mañana y puedes pasar por él a las 2 de la tarde. Pues eso se acabó. Entonces, la persona que tiene condiciones para aprender en su casa va a estar mucho mejor que la persona que no tiene condiciones, que tiene muchos hermanos, que 2 horas y media no es suficiente, donde hay cosas que sí puedes aprender por la televisión, pero finalmente a escribir y a leer no vas a aprender por la televisión. Entonces, incluso hay mamás que no tienen siquiera el grado escolar que tienen sus hijos en el año en el que están cursando. Entonces, aunque quieran, no los pueden ayudar. Entonces, yo creo que sí es una gran crisis en términos del derecho a la educación, del derecho de los niños a aprender. Es la peor crisis que jamás hemos visto. Claro. Dieter, yo sé que tú, por tu formación profesional y los espacios que has desempeñado, has estado muy metido en la parte, sobre todo la parte de la educación superior técnica. Platícanos de tu perspectiva. ¿Qué es lo que tú viste? ¿Todo está perdido o hay algunos atisbos de algo que se hace bien en nuestro país, más allá de lo que menciona Verónica de una capa que existe pues, aquí en Sudáfrica y en prácticamente todas partes, en donde tienes una capa educativa de escuelas privadas que son de clase mundial, pero donde tienes el resto del aparato que está enquistado? Platícanos acerca de lo que tú has visto. Sí, mira, el sistema educativo en México en general, lamento ser tan crudo, pero es de pésima calidad, en todos los niveles. Es un rezago tremendo que se acumula por décadas y décadas de no promover la educación. Todos lo sabemos, ¿no? Tú empezaste diciendo que el gran problema en México es la educación. El gran problema en México es la educación. Todo se desprende de ahí. Hay un estudio sumamente interesante que hizo una escuela de negocios, que probablemente sea dentro de las 3 mejores escuelas de negocios en el mundo, que está en Suiza, que es IMD, donde analizó 63 países y pues estamos en el lugar 60, ¿no? ¿Qué hizo el IMD? Desde el punto de vista de analizar la educación como ingrediente básico para que un país adquiera las competencias necesarias para que las empresas y la economía logren crear valor a largo plazo, pues particularmente en primaria y secundaria nosotros no tenemos las herramientas necesarias ni en la pedagogía ni en la estructura como para sobresalir. Y eso fue antes de la reforma educativa y después de la reforma educativa. La reforma educativa no atacó los puntos clave en la pedagogía, hizo un primer paso muy importante, que es lo que realmente es una reforma laboral, quitarle el poder a los sindicatos, pero tenemos un grave problema de falta de entendimiento de lo que se debe enseñar y cómo se debe de enseñar. Ahora, si no hay maestros, pues no se puede enseñar, ¿verdad? Nosotros tenemos como un ejemplo que es gravísimo, todo surge de la educación, como decíamos, quienes tienen que ser educados los niños, pero quienes imparten la educación son los maestros. En México nosotros tenemos 1.270.000 instituciones, 1.270.000 maestros que atienden a 23 millones de alumnos o casi 24 millones de alumnos. Entonces, en cada escuela hay un promedio de 5 maestros. En Estados Unidos hay un promedio de 20 maestros por colegio y además no tienen esa grave limitante de estar sindicalizados y manejar agendas por separado, ¿no? Entonces, inherentemente, estructuralmente, desde el inicio estamos mal configurados por no ponerle importancia al maestro y no ponerle importancia a qué tipo de educación tenemos que tener. Estamos en diferentes niveles, dependiendo del nivel en el que estamos en cobertura. Ahí viene el otro problema. Los gobiernos anteriores, y hasta ahora, bueno, ahora no se ha dicho nada, pero los gobiernos anteriores siempre presumían una mayor cobertura. Pues una mayor cobertura, históricamente, en diferentes países, demuestra que no es la solución para tener a un
a un país mejor educado. O sea, nosotros tenemos un 95% de cobertura, supuestamente, en la educación primaria, en la educación secundaria un 90%. Ya cuando llegas a la terciaria, que es la preparatoria, nada más hay un 29% de cobertura. Claro que si todo el mundo estuviera en las aulas, aunque sean virtuales o por televisión, pues estaríamos quizá con una mejor oportunidad, pero no sirve de nada la cobertura que tanto se había promovido en el pasado si no se atacan los deciles bajos. Por ejemplo, la cobertura en educación superior en los deciles altos es del 98%, en los deciles bajos, en el decil más bajo socioeconómico es del 4%, y hasta los primeros 6 deciles no rebasa el 28%. Eso es el haber olvidado cómo hacer una dispersión correcta de la cobertura para que la gente menos beneficiada sea la que realmente empiece a tener educación. Eso no se hizo por décadas. Se fue incrementando la cobertura, pero fueron los deciles altos los que incrementaron la cobertura, no los deciles bajos. Para eso hay muchas alternativas como la educación técnica, que en mi siguiente participación con mucho gusto voy a platicar acerca de la enorme oportunidad que tiene México en la educación técnica, y sobre todo qué tipo de educación debe de hacerse, porque hay estudios clarísimos de cómo va a ser la educación en el 2030 para hacer que la gente siga siendo productiva para sus países, que también voy a tocar. Claro. Vamos a ir al corte comercial, regresamos después de este. Hay algo por naturaleza de lo que menciona Dieter acerca de la cobertura, porque México pasó de ser un país rural, pobre y chico a ser un país grande, clase mediero desde la perspectiva internacional y urbano, y en esa transición se privilegió lo que dice Dieter, que es esta idea de la cobertura. Sin embargo, como también mencionaron nuestros colegas, el tema del contenido no fue un tema que necesariamente se le brindó la atención que debió de haber sido. Vamos al corte comercial, regresamos con los comentarios de Larry Rubin. No se vayan, estamos en Trinchera Empresarial. En la edición de agosto de la revista Mundo Ejecutivo platicamos con Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, quien enfoca los últimos meses de su gestión en iniciativas que reduzcan los impactos negativos de la crisis que ha provocado la pandemia. Entrevistamos a las principales armadoras y distribuidoras del sector automotriz, el cual será clave para la reactivación económica del país tras el impacto del COVID-19 y en el contexto de la puesta en marcha del TEMEC. También conversamos con las principales firmas de la industria de transporte y logística, para quienes la emergencia sanitaria supuso importantes retos con el aumento de compras online y el abastecimiento a través de plataformas electrónicas. En este número, además, platicamos con directivos de las mejores universidades privadas del país para conocer sus proyectos en la nueva normalidad, en la que, entre otras medidas, impartirán las clases vía remota para cuidar la salud de los estudiantes y personal. Además, debido a que los ciberataques siguen siendo una de las formas más eficientes de vulnerar a una empresa, expertos en el tema escriben artículos donde abordan lo referente a la seguridad informática, la cual es imprescindible para toda organización. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Bienvenidos de regreso aquí en Trinchera Empresarial, la perspectiva desde nuestra trinchera. Estamos aquí con nuestros colegas Larry Rubin, Gerardo Gutiérrez Candiani, hoy tenemos a Verónica Vaz y Dieter Holz. Larry, mencionaron mencionamos desde la perspectiva de la OCDE y su medición PISA el tema internacional, ¿no? Entonces hay 34 países que pertenecen a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económica que nos arrojan que estamos en el lugar número 34 en temas educativos. Sin embargo, mencionaba Dieter el hecho de que el promedio de maestros en una escuela en México anda por ahí de 5, mientras que el promedio en Estados Unidos anda alrededor de 20. Y sin embargo, Estados Unidos no es el gran ejemplo a seguir desde la perspectiva de los rankings internacionales, ¿no? Ahí tienes casos como Singapur, casos como Finlandia y demás. Platícanos, ¿cuál es tu perspectiva internacional acerca de todo esto? Porque pues, finalmente vivimos en una aldea global
y así nos tenemos que percibir. Claro, Agustín, y totalmente de acuerdo. Y aunado a lo que dice Dieter, no es nada más la calidad, sino qué tipo de profesores están dando, instruyendo a los niños, ¿no? Y decía Singapur, sin duda es uno de los sistemas más reconocidos, pero muy interesante Finlandia, por ejemplo, que tiene un sistema en el que el 10% de los mejores graduados de Finlandia de universidad les pagan, les regalan una maestría en educación, porque quieren asegurarse que regresen al sistema y ayuden a los niños, ¿no? Particularmente interesante ver cómo modelos como Holanda tienen una tercera parte de sus ciudadanos tienen grados universitarios. En Estados Unidos es todavía más alto, con el 43%. Suiza gasta en sus maestros aproximadamente Bélgica ganan como 135,000 pesos al mes cada maestro, ¿no? Y sistemas como Suiza gastan 300,000 pesos por estudiante. Entonces, aquí estamos viendo lo que hacen los países más desarrollados y los que han podido avanzar económicamente más, ¿no? Dinamarca gasta un 8% del PIB en educación, pero se va directamente a educación, porque aquí uno de los problemas que yo he notado en México es que se pierde mucho en el sistema, llámese en el sindicato, llámese en que no llega directamente a los profesores y mucho menos llega directamente a los estudiantes, ¿no? Entonces, la calidad de alumnos que salen de la primaria, secundaria y estudios terciarios, pues es baja, ¿no? Y particularmente, yo no he visto el estudio, pero ¿cuántos ciudadanos mexicanos tienen grados universitarios? Me temo que ni cerca del 15%, ¿no? Y esto sí impacta, porque a fin de cuentas es la calidad de los empleados que van a poder hacer, o emprendedores que van a poder hacer un cambio drástico en la economía y en los factores económicos de una nación. Y ahí es donde yo creo que México está en serios problemas, Agustín. Creo que definitivamente tenemos una educación primaria ciertamente, dijéramos, que está a un nivel no superior, pero a un nivel competitivo, pero ya llevándolo a niveles de secundaria y educación terciaria, México y los mexicanos empiezan a perder oportunidades porque no llegan ni a la educación secundaria. Entonces, muchos mexicanos no saben leer, no saben escribir, ¿no? Y son factores importantes para triunfar en la vida. Hay que dejar a un lado el hecho de que, o sea, luego perdemos un poco de perspectiva. 1925, ¿no? El final de la revolución, alrededor de 25 millones de habitantes en México, un nivel de analfabetismo que rondaba por ahí del 70% de la población, y pasa el milagro mexicano, pasa la explosión demográfica, pasa todo lo que fue el desarrollo del siglo XX de este país, y llegamos a niveles casi de 100% en términos de alfabetización, y como mencionaba Dieter, le privilegiamos el alcance. Otros países que estaban más o menos en el mismo track desde la perspectiva de desarrollo, estoy hablando de Corea del Sur, estoy hablando de Taiwán y Japón originalmente, privilegiaron la educación básica. Es decir, privilegiaron la educación primaria, iban permitiendo que sus estudiantes reforzaran su core, ¿no? Lo más fundamental del aprendizaje, y aquellos que buscaban seguir ya no iban necesariamente a las mejores universidades locales, sino que se les becaba para que fueran a las mejores universidades del mundo. Esto sucedió particularmente con Taiwán, que llevó a cabo un proceso increíble educacional. Y sin embargo, en México, pues se privilegió una cobertura también no lograda desde la perspectiva de lo que nos acaba de decir Larry acerca de la educación superior, es decir, la educación universitaria, pero de una baja calidad también, ¿no? Se creó una Universidad Nacional Autónoma de México con 250,000 estudiantes y demás, autónomas en los diferentes estados, con muy disparejo, ¿no? Algunos salían excelentemente bien educados, otros no tanto. Centros de excelencia como el CIDE hoy en día van en retroceso porque finalmente el gobierno actual, que no tiene la visión de calidad, sino más bien que busca pues una visión corporativista, están echando para atrás aquellos espacios de excelencia. Verónica, me gustaría nada más recoger ese elemento. O sea, se ha estudiado al por mayor qué es lo que beneficia más a la sociedad, la inversión en la educación pública básica o la educación superior. Miren, pues varias cosas. Aquí, contestando esa pregunta, Agustín,
creo que es importante o sea, poner sobre la mesa que cada vez se demuestra que lo más importante es la atención en la primera infancia, ¿no? Incluso los primeros 1000 días en la vida de una persona, que empiezan desde, puede ser que los empiece a contabilizar desde el embarazo, pero las condiciones iniciales cada vez está más comprobado que te van a ahorrar más recursos en etapas posteriores. Entonces, no nada más es un tema de educación básica, sino es irte un poco antes a la formación inicial del cerebro de una persona. Y simplemente para complementar, una de las razones por las que algunos de los casos internacionales no son tan fáciles de adaptar a México es porque precisamente en aras de tener una mayor cobertura, hoy más del 40% de las escuelas primarias son escuelas multigrado. Entonces, no logras tener las economías de escala para poder tener cierta calidad educativa. Y cuando tú llegas a muchos poblados a decir, oigan, ¿no les gustaría que en vez de tener estas 3 escuelas chicas podamos tener una grande y poner un camión? Muchas personas te dicen, no, es nuestra escuela, ahí está nuestra biblioteca, ahí nos reunimos y además es la única representación del Estado en ese lugar, ¿no? Entonces, es complejísimo, pero o sea, no nada más es un tema es un tema de poder adaptar esas recomendaciones a las particularidades de lo complejo que es el sistema mexicano. Gerardo, si hay un Estado que ha sido secuestrado por intereses mezquinos políticos, por una ideologización al máximo por parte de mafias, francamente, pues, terroristas que han sacrificado la calidad de la educación, ha sido Oaxaca. Platícanos de esa experiencia y qué es lo que tú harías para salir, para sacar adelante. Lo de Oaxaca y el sureste es dramático porque ahí los sindicatos, que como sabes no están afiliados, son sindicatos disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues han tomado de rehén la educación. Ellos manejan y controlan a los maestros, los obligan a marchar, si no tienen consecuencias, los castigan, les retienen pagos. Entonces, la educación y los niños y jóvenes son rehenes de un sindicato, como tú dices, totalmente radical, que busca de manera clara otros objetivos que no es la calidad de la educación, porque los mismos maestros no tienen la obligación de prepararse y educarse para poder dar una calidad de educación. Entonces es dramático. Hoy hay 25 millones de alumnos en el nivel básico. De ese tamaño es el reto que tenemos. Yo coincido que ahí es donde tenemos que empezar a educar, porque si la cadena no la inicias desde un principio, pues al final, cuando llegan ya a prepa o a carrera, llegan totalmente desarticulados y no con la fuerza, el conocimiento suficiente. Entonces, a todo este rezago que hay, preexistente ya, ahorita tenemos circunstancias todavía más dramáticas. Por ejemplo, y me regreso un poquito a lo de los televisores, que ha sido la única solución. En las casas que hay televisores, por lo general hay una en donde hay donde son casas con bajos recursos y hay varios educandos. Entonces, todavía se complica más. Y luego, pues en muchas casas la gente tiene que trabajar, entonces no tienen ni siquiera la posibilidad de dejar solo a los hijos educando, viendo la televisión para poder educar. Entonces todo esto se vuelve más complejo y ya acaba con los datos que te voy a dar, que les voy a compartir, que son dramáticos. En la parte de tecnología, solo 61% de la población en edad escolar, me refiero de 6 a 22 años, cuenta con conexión a Internet. Solamente 1 de cada 3 hogares cuenta con conexión de alta velocidad, como para poder tener clases. La cobertura de televisión solamente llega al 89%, ni todos los sistemas, Internet, televisión, teléfono, tiene el 100% de cobertura universal en el país. Y hay casi 900,000 hogares, el 6%, con población en edad de asistencia escolar, que carecen de computador, internet y televisión. Entonces, hay 3.8 millones de hogares, 25%, que no cuentan con número suficiente de dispositivos tecnológicos. En fin,
y casi 5 millones de hogares no cuentan con herramientas tecnológicas suficientes. Entonces, de todo el análisis que estamos haciendo, del rezago ya dramático que se tenía, de la baja calidad de educación, hoy nos enfrentamos más bien a una realidad mundial que hoy México no nada más no venía preparado, sino hoy nos rebasa completamente, insisto, y puede acabar en una tragedia para muchas generaciones y sobre todo para nuestro país. Yo estoy convencido que la mejor apuesta de cualquier país es la educación de calidad. Fíjense que, o sea, digo, al final del día 496,000 millones de pesos fueron asignados en el presupuesto 2020 para la educación. Entonces, se suponía que el tema era ¿no? El tema anteriormente era la corrupción y sin embargo, pues bueno, lo que vemos es un proceso más bien de dispendio por lugares en donde no está teniendo resultados. Dieter. Lo que a mí más me preocupa desde el punto de vista empresarial, donde pues uno decide invertir en los países que tienen un crecimiento a largo plazo, ¿no? Y como habíamos hablado antes, el estudio del IMD diciendo que México no tiene las tablas en el sistema educativo o en la educación para poder tener un crecimiento de productividad sostenible. Me preocupa mucho lo que se viene. Si no estamos, creo que Gerardo tiene toda la razón. Si ahora no podemos, bajo los métodos tradicionales de enseñanza, no podemos ni siquiera adaptarnos a una cuestión de crisis para seguir enseñando a nuestros niños y niñas, pues ¿qué va a pasar en el 2030? Déjame platicar un poquito sobre lo que va a suceder en el 2030. En el 2030 la clase magistral desaparecerá. O sea, tenemos un grave problema. Si seguimos siendo secuestrados y le seguimos dando su lugar a sindicatos que no buscan realmente un oficio en su profesión, pues nos van a seguir rezagando más y más. ¿Por qué? Porque la clase magistral no va a ser. El profesor se va a convertir en un guía del alumno. El aprendizaje va a ser personalizado, va a ser permanente, o sea, ya no va a haber horarios, y también va a ser más caro. Va a ser más caro educar de manera personalizada a los alumnos. Van a primar las habilidades por encima del saber académico, y el Internet va a ser la principal fuente, y el inglés la lengua mayoritaria. Entonces, tienes un tema, sobre todo ahondando en el tema de los profesores, que las escuelas se van a convertir en redes donde los alumnos van a interactuar entre ellos y el profesor pues va a ser un colaborador y va a tener que producir un aprendizaje colaborativo. Y si tú ves que ya están empezando otros países a tener el flipped classroom, que en otras palabras es el salón de clase invertido, que consiste en que los chicos preparan por su cuenta las clases y luego hacen una exposición en el aula, mientras que el profesor pues está realizando una labor de acompañamiento, y que esto permite realmente que una parte del trabajo se haga remoto. Quiere decir que las escuelas en su instalación física van a ser cada vez menos importantes. El profesor va a ser una persona totalmente distinta. Si los profesores en México, ya dijimos que tenemos 5 en lugar de 20 en Estados Unidos, si esos 5, además de todo, se quedan atrás y no saben ser acompañadores, pues vamos a estar en una situación terrible y el 2030 está a la vuelta de la esquina. Claro. Independientemente del problema gravísimo de la violencia intrafamiliar y todos los temas de la falta de educación socioemocional, que por cierto sí se había ingresado en la dinámica de la reforma educativa, que es fundamental. De hecho, la OCDE dice muy claramente que la educación socioemocional es hasta más importante que la educación STEM, que es como normalmente se habla de la educación de ciencia, tecnología y matemáticas. Y pues bueno, ahí también, aunque se ha hecho un esfuerzo, también estamos en pañales y gracias a una serie de elementos de descomposición social en todo el país, sufren las familias mexicanas de todo este hacinamiento y toda esta problemática. Vamos a ir al corte comercial. Regresando, vamos a hablar con Larry acerca de la educación secundaria, porque hay temas relacionados con la ONU, con la UNESCO, que nos van a compartir. No se vayan, estamos en Trinchera Empresarial.
Bienvenidos de regreso en Trinchera Empresarial. Estamos hablando del tema de educación, francamente de cifras pues muy preocupantes, pero también algunas cifras interesantes que nos iluminan hacia dónde deberíamos de ir. Platícanos, Larry, acerca de todo el tema internacional. Me hablabas de temas de la UNESCO y la educación secundaria. Definitivamente, Agus, y yo creo que esta es una parte importante, aunado a lo que comentaba Vero, el tema de la educación secundaria, ¿qué efectos tiene? Y se hizo un estudio en el 2012 por la UNESCO que tomaron a los países menos desarrollados de África, por ejemplo, y pudieron determinar que 1.8 millones de niños podrían haber sido salvados si sus mamás hubieran ido a educación secundaria. ¿Cómo? Pues obviamente una niña que tiene educación secundaria pues va a tener menos hijos porque está mejor educada, sabe lo que representa, ¿no? Cuidan mejor de su salud y la salud de sus hijos, naturalmente van a ser más conscientes de lo que necesitan hacer y cómo ganar dinero, ¿no? Entonces van a también darle de alimentar mejor a sus niños y nos acordaremos que sí hay similitudes con la mayor pobreza de México, ¿no? Tienes también personas en México, particularmente en el sureste, que muy bien decía Gerardo, que tienen muy poca educación y por ende, pues ves a mamás con 3, 4 o más niños, ¿no? Y a veces no saben cuidarlos. Entonces, en realidad, podríamos inclusive determinar que la salud depende de la educación, ¿no? Porque nos tendríamos que preguntar por qué México es el país con mayor tasa de obesidad infantil, ¿no? Que no es necesariamente porque la comida, porque haya acceso a comida chatarra o no, ¿no? Como hoy, ahora, y es un tema tan popular, se está dando, sino más bien es cómo comen, ¿no? Y qué tanto comen, porque muchas veces también es la misma, lo que tienen en su mesa, ¿no? Lo que tienen cerca, y es comida grasosa y demás. Entonces, todo esto tiene que ver con la educación naturalmente, y eso ya lo van aprendiendo los niños, pues en educación más avanzada, ¿no? Y no se diga para poder competir y tener trabajos de calidad, pues naturalmente si no saben leer o si no saben matemáticas, que ya es más de educación secundaria, ¿no? El famoso STEM que tú comentabas, Agustín, pues definitivamente no estamos creando a jóvenes que van a poder competir a nivel nacional y no se diga a nivel internacional, ¿no? Si México quiere ser una potencia mundial, pues definitivamente tiene que apostarle educación primaria, secundaria, la educación terciaria, ¿no? La UNAM, pues no se da abasto. Lamentablemente ahorita que están los jóvenes compitiendo por lugares en la UNAM, pues prácticamente 1 de cada 4 son los que van a tener un lugar en la UNAM, ¿no? Y es lamentable porque estamos dejando a muchos jóvenes atrás que no tienen otra forma de educarse y aunque sí quieran, pues no pueden llegar a universidad, ¿no? Y ahí empieza un problema serio porque las empresas particularmente, y nosotros que todos somos empresarios, pues demandamos personas que no nada más sepan ciencias, tecnología, sepan matemáticas, sino también que sepan inglés, por ejemplo, ¿no? Y el inglés es parte y debe de ser parte de la currícula que se ofrece a nivel terciario en México para que pueda verdaderamente ser competitivo, ¿no? Y tú decías cómo hace a lo mejor 30, 40 años México estaba a niveles muy similares a otros países asiáticos, pero estos países asiáticos, incluyendo Singapur y Corea del Sur, invirtieron fuertemente de su PIB en educación, pero directamente en educación, porque lamentablemente, ¿verdad? Aquí se invierte en sindicatos y es un barril sin fondo que vemos después a los líderes sindicales, por no decir nombres, regalando los coches más caros al poder político, ¿no? Entonces dices, pues ahí se está yendo verdaderamente el dinero, no está llegando ni a los maestros, que son los que verdaderamente se lo merecen, y menos está llegando a los alumnos, ¿no? Entonces, pues es un severo problema que, como es de consecuencia en medio a largo plazo, pues los políticos simplemente no les importa, ¿no? Porque no tiene un impacto de corto plazo, pero es la... O lo usan a su favor, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Lo usan a su favor para que, pues, estas personas que no están educadas, porque se les da dádivas, pues entonces creen que a ese es el mandatario, o ese es el gobierno, o ese es el partido al que hay que elegir, porque me dio la despensa o porque me dio la camiseta, ¿no? Y la verdad es que eso es muy poco comparado a lo que debería de estarle exigiendo el pueblo a su nación.
Sí, las mascotas y animalitos, como les llama el licenciado López Obrador. Gerardo, reza el dicho que el ser padre es el trabajo más fácil de conseguir y el más difícil de desempeñar. Y en el caso de Oaxaca, creo que ahí se lleva a ultranza lo que ha sido la desatención a la primera infancia, la desatención a la educación. Platícanos. Las brechas regionales todavía amplían más este rezago, ¿no? De por sí ya existente en todo el país. Te pongo ejemplos. Por ejemplo, en Chiapas, el 50% de los hogares en Chiapas se encuentran dentro de los grupos vulnerables que no tienen acceso a tecnologías y servicios digitales. Estamos hablando del 50% de los hogares. En la Ciudad de México es 17.8% los hogares que no tienen acceso. En Oaxaca, por ejemplo, el 45% de la población no tiene ninguna conectividad. Entonces, para más o menos hay casi 9 millones hoy de alumnos afectados porque no tienen la tecnología suficiente para tomar clases. De este tamaño es dramático. Y terminaría poniéndote un ejemplo todavía más dramático. Dijeras, bueno, la máxima casa de estudios pues está mucho mejor, pero resulta que en la experiencia de la UNAM, ahora con estas clases virtuales a distancia, el 67% de los estudiantes de media superior y superior no logran adaptarse a este nuevo sistema. O sea, no nada más no se adaptan, sino, ¿qué quiere decir eso? Que no están aprendiendo. Y el 64% de estos mismos estudiantes reportó que tienen una conectividad deficiente, o sea, no les da la capacidad para poder tomar las clases como se deben. Y eso, estamos hablando de la máxima casa de estudios de nuestro país. Entonces, sí tenemos un problema, yo creo que gravísimo, que tenemos, yo creo que como sociedad, tener una responsabilidad mucho más activa, porque si no, la verdad es que en las próximas generaciones, este proceso de la pandemia, del retraso que tenemos, va a ser dramático para millones de jóvenes y niños, que al final pues, es el futuro de México. Hay que saber exigir, yo creo que ese es uno de los temas principales. Dieter, para ello, todo esto redunda pues, en un mercado laboral, ¿no? Al final del día, las empresas, los empresarios buscan tener acceso a talento y eso es uno de los temas. Yo recuerdo que había una cifra interesantísima en donde México estaba graduando a más ingenieros que Alemania. Recuerdo que había algunos luces positivos en la educación técnica. ¿Por qué no nos platicas un poco de eso? Sí, bueno, mira, habíamos comentado que en México, cuando tomas a la OCDE, México 19% de la gente con estudios superiores, el promedio 35%. Se agrava todavía más porque las competencias que buscan los empleadores no las tienen los graduados. 54% de los empleadores en México argumentan que no encuentran lo necesario en capacidades entre los graduados de universidad. Ahora, sobre tu punto de tener más graduados es precisamente el problema. No necesitamos más ingenieros, necesitamos técnicos. No es lo mismo una educación técnica superior universitaria que una educación de licenciatura en ingeniería, ¿no? Nosotros tenemos un grave problema que no hemos sabido atacar como país, que es la falta de enlace con el mercado laboral. ¿Qué están estudiando los muchachos que realmente sirva para las empresas? Y eso no lo estamos logrando. En Chile, por ejemplo, que es yo creo que uno de los países recientes de mayor éxito, que supieron entender que la educación técnica superior universitaria es el catalizador para incrementar la cobertura en los deciles bajos, porque nada más son 2 años de estudio en lugar de 4, y en esos 2 años empiezas a trabajar. Y además trabajas con los protocolos de las empresas para las que luego vas a tener tu empleo. La empleabilidad de un técnico superior universitario es del 98% versus el 60% de un graduado de licenciatura. Y muchas veces con mejores sueldos que el licenciado. Ahora, ¿qué problema tenemos en México? Que todos nos queremos decir licenciados, ingenieros o arquitectos, y el técnico superior universitario está minimizado en su estatus.
no es estatus para la gente con aspiraciones ser técnico en lugar de ser licenciado. Luego anden buscando manejar un coche para Uber porque no encuentran sus posiciones de trabajo en ingeniero, ¿no? Entonces tenemos esa gran oportunidad. El 4% de nuestra gente que estudia universidad lo hace en una carrera técnica versus el 40, 50, 60% en los países desarrollados o el 45% en Chile, que le supieron dar la vuelta de estar más o menos en 4 o 5%, en 12 años estaban al 45 o 50%. ¿Y qué hace eso? Básicamente estás estudiando ya con una certeza de poder trabajar. ¿Por qué? Porque estás entrenando tus manuales operativos. Los programas deben de hacerse con un General Motors, con un Fiat Chrysler, los debes de trabajar como institución académica, lo trabajas junto con el mercado laboral y eso garantiza empleabilidad y es precisamente, y más ahora con las nuevas industrias tecnológicas que están surgiendo, precisamente donde nosotros podemos incrementar nuestra competitividad, además de incrementar la cobertura y la educación de aquellos solamente, desgraciadamente, 25% de la gente que se gradúa de prepa. Ese es otro problema, pero si ya se van a graduar, pues que estudien algo que realmente genere empleabilidad. Verónica, yo sé que has estudiado mucho este tema. Yo sé, hay grandes participaciones por parte de muchas instituciones en México que han arrojado estudios, que han arrojado sugerencias. Hay ciertos aciertos, valga la redundancia, hay ciertos ámbitos en donde México ha tenido aciertos. Les comento el tema de educación socioemocional. Gracias a lo que se ingresó a la reforma educativa, se llevó a cabo uno de los procesos de educación socioemocional más grandes del mundo y eso pues se tendría que estar dando más seguimiento. Hoy se vuelve inclusive hasta más importante, pero vamos a cerrar con una visión, si te parece. ¿Qué harías tú el día de hoy? Hoy tienes en tus manos un posible rediseño del sistema educativo mexicano. Verónica Vaz, ¿qué harías tú? ¿Dónde deberíamos de acabar como país mirando hacia adelante? ¿Y qué es lo que tenemos que estar exigiendo los padres de familia mexicanos? Bueno, a mí me parece que hay dos momentos donde puedes influir con mayor impacto en un sistema. El primero es cuando el sistema se crea, que esa oportunidad ya se nos fue. Y la segunda oportunidad es cuando hay una crisis. Y no va a haber otra crisis como la que estamos viviendo hoy. Entonces, me parece que es muy importante que como líderes de opinión salgamos de este paradigma de la evaluación, no la evaluación, los maestros, no los maestros, la reforma que no se dio, y digamos, vamos a reinventar el sistema a partir de esta crisis, con toda la información que no teníamos, que hoy en día sí tenemos. Hay universidades que están encontrando que las personas pueden tomar programas en línea, otras que están encontrando que las personas no quieren estar en línea, que quieren estar presencial. Es decir, hay datos que no teníamos hace un año que hoy en día sí tenemos. El alcance de la televisión, todas las familias, el 94% de las familias tienen un televisor, sí, pero eso no te está sirviendo para poder ni siquiera llegarles a ellos con un programa educativo. Entonces, ese es un dato. Entonces, me parece que con la información que tenemos hoy, tenemos que redoblar esfuerzos, pero no esperando que venga necesariamente del gobierno. Creo que hay que recordar que se necesita una aldea para educar a una persona y hoy en día eso queda más claro que nunca. Entonces, creo que sí tendríamos que sentarnos a repensar el sistema de cero. Entonces, ¿tú empezarías con qué? Yo empezaría con entender cómo padres de familia, maestros, gobierno, empresas, si no se hace un esfuerzo desde todos los ámbitos, simplemente no se va a lograr. Llevamos años esperando que el gobierno haga los cambios. El gobierno no va a poder hacer estos cambios. Ya está demostrado que no va a poder. Todo mundo le va a tener que entrar desde su trinchera al tema educativo. No va a haber de otra. Correcto. Pues bien, yo creo que en esa nota podemos cerrar. Les comento, pues finalmente yo he tenido mucha oportunidad de trabajar en diferentes ámbitos y hombro con diferentes maestros, los maestros de a pie, los maestros que realmente sí quieren beneficio para sus estudiantes, que sí quieren lo mejor para su México. Son muchos.
Y esos hay que también empoderarlos. Algo que sucede en sistemas como el actual, en donde el tema de educación se ve como un tema político, el tema de la educación se ve como cotos de poder que hay que repartir estos grupos mafiosos. El problema principal con eso es que a quien le dan el poder, a quien le dan el presupuesto, es precisamente a quienes menos lo deben de tener. Es precisamente aquellos que no tienen los intereses de los estudiantes en mente, sino más bien de cómo mover fichas para tener más presupuesto, para tener más poder en tanto a nivel política como a nivel gremial, como en el caso de la disidencia magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y eso debe de ser nuestro enfoque desde esta perspectiva, aparte de un elemento fundamental que les recuerdo: ustedes son agentes de su futuro, ustedes no son víctimas por naturaleza. Desde la perspectiva de trinchera empresarial, desde la perspectiva del mundo ejecutivo, ustedes no son mascotas y no son animalitos, y no creemos que ese debe de ser el enfoque del discurso nacional. Y en nombre de todo este equipo aquí en Mundo Ejecutivo, les agradecemos mucho su atención. La próxima semana estaremos de regreso aquí en otro Trinchera Empresarial. Mundo Ejecutivo presentó. Bienvenidos a Mi Show, tu nueva experiencia del entretenimiento. Disfrutarás con todos los sentidos las diversas opciones del espectáculo. Te ofrecemos un amplio catálogo en estrenos y on demand de lo más importante del teatro, cabaret, stand-up y comedia, que te harán vibrar a través de un amplio contenido digital. Ahora podrás gozar y vivir tu nueva aplicación desde la más cómoda butaca en el corazón de tu hogar. Podrás vibrar con todos tus sentidos a través de la mejor imagen en alta calidad junto a 10 millones de usuarios en 88 países. Mi Show es a partir de hoy tu nuevo lenguaje digital de tu entretenimiento.